Muy buenos días a todos nuestros seguidores de gestión. Mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy hablaremos sobre los derechos laborales y pagos que nos corresponden por trabajar el día feriado. Para esto, el día de hoy hablaremos con Mónica Pizarro, socia del estudio Checopar, quien resolverá todas nuestras dudas. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Fiorella. Gracias por la invitación. El próximo 1 de noviembre es feriado y Sí. el día 2 es día no laborable. Entonces ya a muchos nos toca trabajar. Por ello, mi primera pregunta, Mónica, es: trabajo en feriado, ¿qué me corresponde como remuneración? ¿Me corresponde primero y 2 o solamente el primero? Sí, si trabajas el primero, que es el único día feriado de esta semana, ¿no? Lo que te corresponde es un pago del trabajo que realizas más un pago adicional equivalente a otro día de trabajo. O sea, el trabajo en día feriado vale doble, ¿no? Es un pago doble el que se hace por trabajar en feriado. Una alternativa que podría ocurrir también y que originaría que tú no tuvieses un pago doble es que en lugar de pagarte doble, el empleador te dé o acuerde contigo que te va a dar otro día de descanso en la semana. O sea, por ejemplo, en lugar de descansar, trabajas el primero, pero descansas el día 2 o descansas el lunes que no te tocaba descansar, ¿no? O sea, se reemplaza el feriado por otro día de descanso sustitutorio, se le llama, ¿no? Y eso hace que ya no tengas derecho a un pago adicional. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Mónica, en el caso de, tú me estabas comentando que se puede recibir la remuneración o se puede compensar el día, ¿verdad? Si yo no quiero trabajar en el día feriado, ¿me pueden obligar a trabajar? No, no te pueden obligar a trabajar en día feriado. El trabajo en día feriado es voluntario, ¿no? Salvo que ocurra un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor o de tipo, no sé, que se inundó el centro de trabajo y todo el mundo tiene que venir a ayudar para, digamos, sobrellevar la inundación, ¿no? Pero salvo esos supuestos extraordinarios, el trabajo en días feriados es voluntario. Aquí tenemos una primera consulta de Omar Gutiérrez, quien nos indica: si trabajo el día viernes, ¿tengo los mismos beneficios del día jueves? No, porque el día viernes no es un día feriado, el día viernes es un día no laborable compensable para el sector, obligatorio para el sector público y voluntario para el sector privado. Eso quiere decir que si tú trabajas en el sector público y tienes el día viernes día libre, entonces luego tienes que compensar las horas que no has trabajado ese día viernes. Pero si por alguna razón, pese a que trabajas en el sector público, tienes que ir a trabajar el día viernes, lo único que va a pasar es que ya no vas a estar obligado a compensar esas horas que dejaste de trabajar porque simplemente no tomaste el día, ¿no? Y si trabajas en el sector privado, entonces el día no laborable ni siquiera es obligatorio y por lo tanto simplemente se trabaja como cualquier otro día, ¿no? En el sector privado, en el caso solamente que la empresa llega a un acuerdo con los empleadores, ¿verdad? Con los trabajadores, sí. De devolver, pero ahí sí de todas maneras se tiene que devolver las horas. En realidad depende, ¿no? Podría ser que la empresa voluntariamente decida dar el día libre y que no exija la recuperación. Eso también es legalmente posible, está dentro de la libertad de la empresa. Pero es infrecuente, no es común que en estos días feriados no laborables, salvo que se trate de días del 24 de diciembre o el 31 pero es infrecuente, ¿no? Que son cercanos a las fiestas de fin de año, ¿no? Las empresas den el día libre sin pedir compensación, ¿no? De acuerdo. Justo volviendo al tema de si me pueden obligar a trabajar en día feriado, tenemos una consulta de Frank Rea quien nos indica: ¿en los call centers también tiene que ser voluntario? Sí, en cualquier empresa vendría a ser voluntario, ¿no? Yo entiendo que lo que Frank se refiere es que es una empresa que trabaja todo el tiempo, o sea, 24 horas al día, 365 días al año, y entonces la empresa no puede parar. Ahí no es que el trabajo en día feriado sea obligatorio, sino que la empresa tiene que generar algún tipo de mecanismo que motive a los trabajadores a voluntariamente venir a trabajar el feriado. Está señalado en la ley y que puede servir como incentivo para que la persona pueda querer ir a trabajar en el día feriado, ¿no? En estos momentos usted menciona pago doble, pero siempre se habla de un pago triple. Es porque te pagan tu día de manera regular y 2 veces más, ¿verdad?
Lo que pasa es que hay un primer pago que es el pago del feriado. Ese feriado tú ya te lo ese Ya te lo pago ganaste. ya te lo ganaste sin hacer absolutamente nada. Tú te quedas en tu casa, igual tienes derecho a ese pago de ese día, ¿no? Si vas a trabajar, tienes derecho a que te paguen el día, que sería el segundo pago, y además ese día vale doble, con lo cual ya sería el tercer pago. Entonces sí, por eso son tres, ¿no? Pero dos son por el trabajo y uno es por el feriado normal, que es el pago que te correspondería igual, aunque no fueras a trabajar, ¿no? ¿Y esto está sujeto a descuentos, ese pago adicional? Sí, claro, eso es remuneración y por lo tanto paga AFP, paga ONP, es base de cálculo de la contribución de salud, paga impuesto a la renta, paga todo. De acuerdo. ¿Hasta cuándo tendrían las empresas de yo trabajar este jueves? ¿Hasta cuándo tiene la empresa para pagarme esa remuneración? Tendría que pagártela a fin de mes, ¿no? O sea, el jueves es primero de noviembre, ¿no? Claro. Y en el momento en el que corresponda pagar tu remuneración del mes de noviembre, tendrían que hacerte ese pago, ¿no? Sea que sea a fin de mes, sea que te paguen los días, no sé, 24, 25, ¿no? Como algunas empresas que tienen cierres de planilla adelantados, ¿no? ¿Qué hacer en el caso que no me lleguen a pagar? ¿Dónde podría denunciar o en todo caso reclamar? Sí, bueno, lo primero tendría que ser tratar de llegar a un entendimiento con el empleador y hacer el reclamo, porque puede ocurrir también que se trate de un error administrativo y que la empresa tenga voluntad de pago, ¿no? Y si no, lo siguiente sería acudir a la inspección de trabajo para solicitar una inspección respecto del trabajo en días feriados, ¿no? Aquí tenemos otra consulta muy similar y no sé si nos puedes volver a repetir, de Luis Enrique Coronado, que nos indica, ¿trabajar un día feriado tiene los mismos beneficios que trabajar un día laborable o es distinto? Como mencionábamos hace un momento, es diferente, ¿no? El trabajo en día feriado vale doble, ¿no? En cambio, cuando tú trabajas en un día que es declarado por el gobierno como no laborable, pero compensable, ese trabajo es un trabajo que no tiene ningún efecto legal adicional, es como que trabajaras cualquier día de tu jornada normal, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Germán Quiñe, que nos indica en el sector privado, si la sede central está en Lima y llegan a un acuerdo no laboral, ¿le aplicaría también para las otras sucursales? Eso va a depender del acuerdo al que llegue la empresa con los trabajadores, porque puede ser también, o sea, inclusive, suponiendo que yo tenga dos sedes en la misma ciudad, puede ser que las necesidades operativas de la empresa le permitan acogerse al día no laborable para una sede y no para otra, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo oficinas administrativas y tengo tiendas, ¿no? Entonces, puedo darles el día no laborable a mis oficinas administrativas, pero seguramente no lo podré hacer con mis tiendas porque necesito atender al público, ¿no? Claro. O si tengo una fábrica con una planta industrial, probablemente no pueda parar la planta industrial, pero sí la parte administrativa, ¿no? O sea, eso independientemente de que sea una o la misma ciudad o dos ciudades diferentes. Aquí tenemos otra consulta de Pilar Olivo. Muchísimas gracias por tu consulta, Pilar, que nos indica qué ocurre en el caso de los practicantes, pre y profesionales. No hay regulación específica respecto del trabajo de los practicantes y en realidad en estricto los practicantes no deberían trabajar en días feriados ni en ningún tipo de sobretiempo, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado eso en una sentencia hace algunos años, ¿no? Ellos no deberían trabajar. Lo recomendable sería evitar que estas personas en régimen de prácticas laboren días feriados, ¿no? Y en el caso- El día no laborable es diferente porque ya Claro. dijimos que el día no laborable en realidad es casi como un día normal de trabajo, solo que el Estado ha decidido que para sus trabajadores vamos a cerrar la puerta, ¿no? Y los privados se pueden acoger. Así que ahí, si el practicante trabaja, no hay mayor en realidad problema, porque no es un verdadero sobretiempo. Pero en el trabajo en el día feriado sí no es aconsejable. De acuerdo, porque en el caso de que un practicante trabaje de domingo a jueves, ¿de acuerdo? Y hagan trabajarlo, no le hagan trabajar, por ejemplo, el día jueves que es feriado, pero le hacen venir viernes.
¿Eso es válido? Eso, él estaría trabajando en lo que Ajá. le corresponde de su día de descanso, Ajá, ¿no? O sea, es listo. un día que normalmente él descansaría y viniese a trabajar. Es igual que un practicante que trabaja de lunes a viernes y tú lo haces venir a trabajar el domingo o el sábado, ¿no? Igual, tampoco es aconsejable, como ya mencioné, la Corte Suprema ha señalado que las personas en régimen de prácticas no deben realizar trabajo en sobretiempo y por lo tanto es una práctica que debe evitarse. Aquí tenemos otra consulta de Luciana García que nos indica, los que realizan teletrabajo o trabajo desde casa, ¿también tienen derecho al día feriado y al pago extra si se trabaja ese día? Sí, ahí el problema es un tema de control, ¿no? Como esas personas muchas veces no tienen control de asistencia, entonces no hay certeza respecto de si trabajaron o no trabajaron, ¿no? Si trabajaron las horas completas también. Sí, si trabajaron las horas completas no es un problema, porque el día feriado, cuando se trabaja en día feriado o se trabaja en día de descanso, el pago es el pago por el día, independientemente del número de horas. Entonces, ahí, como te decía, el tema es en realidad un tema de control, pero si se logra acreditar que efectivamente la persona trabajó en el día feriado, sí tendría derecho al pago doble, ¿no? Del que hemos estado hablando. Ese es un tema que justamente quería consultarle, es acerca del pago en caso de que yo trabaje pocas horas. Por ejemplo, yo trabajo de manera regular 8 horas y si trabajo ese día solamente 4, ¿me corresponde mi pago total? Sí, te corresponde el pago total. Así trabaje menos de lo habitual. Efectivamente, sí. ¿De acuerdo? ¿Qué norma lo regula esto? La norma sobre descansos remunerados. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Carolina Lavalle, que es justamente similar. Dice, este 1 de noviembre el pago es doble o triple. Esa era la duda que estábamos mencionando. Sí, como ya habíamos mencionado, ¿no? En realidad el pago, hay un pago en realidad triple, pero la primera parte de ese pago triple es el pago del día feriado, que igual correspondería si la persona no fuese a trabajar. Y de ahí los otros 2 porciones del pago triple ya es el pago por el trabajo, que es el pago normal, más una sobretasa del 100% que origina que sea un pago doble, más el primer pago, ya son 3, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Mirta Trigoso, que nos indica, en vez de pagar el feriado, ¿es legal que, en vez de pagar el feriado, ¿es legal que te devuelvan el día? Sí, claro, es legal. Puedes llegar a un acuerdo con tu empleador para que trabajes, por ejemplo, este día que es jueves, ¿no? Y en lugar de que te paguen ese día, descanses, por ejemplo, el lunes, ¿no? Sí. ¿Puedo recuperarlo en cuánto tiempo? Depende del acuerdo de las partes, en realidad, ¿no? Aquí tenemos otra consulta. Permítame un segundo. ¿Y si tengo cargo de confianza, me podrían remunerar de igual manera? Sí, la existencia de un cargo de confianza o de dirección no es relevante para efectos del trabajo en días feriados o en días de descanso, ¿no? Respecto del cargo, el cargo de confianza sí tiene control de asistencia, o sea que yo tendría que ser capaz de saber si la persona trabajó o no trabajó el día feriado y remunerarlo si es que corresponde, o sea, si es que haya trabajado. Y en el caso del personal de dirección, el problema sería verificar si es que la persona trabajó, o sea, cómo verifico si la persona trabajó en la medida que este personal no tiene control de asistencia, ¿no? De acuerdo. En el caso de las dos opciones, la remuneración o la compensación, ¿cuál me conviene más? Eso va a depender de los intereses del trabajador, ¿no? O sea, puede ser que haya un trabajador al que le interese más tener el dinero y haya otro trabajador que prefiera tener el descanso, ¿no? Ahora, al momento del pago son casi 3 veces más, ¿no? Es tu pago más el adicional y el doble de eso. No puedo compensar, ahí se compensaría como 3 días. ¿No puedo compensar un día y que me paguen la otra parte? O sea, el pago por el día feriado igual te lo van a hacer. Claro. Ese pago ya, como dijimos, ya te lo ganaste así estés en tu casa. O sea, lo que quedaría sería el pago doble, ¿no? Y sí, no, el pago doble no vale 2 días, el pago doble vale un día de descanso, sí. Aquí tenemos otra consulta de Felipe Herrera, que nos indica, ¿y las personas que trabajan en operaciones mineras, bajo qué régimen de trabajo me correspondería el feriado?
Sí, te correspondería el feriado, pero es materialmente imposible que una persona pues, que está en un régimen atípico de mina o de planta petrolera en un 14x7, ¿no? O en un 20x10, baje de la mina solo para gozar el feriado y vuelva a subir, ¿no? Entonces, No, no. normalmente lo que se tiene que hacerse es pagarlo, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta. Y disculpe, en las operaciones mineras de todas maneras vendría a ser el pago doble. Sí, es igual, Igual. que cualquier, como un pago de feriado normal. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Anaceli Saldaña que nos indica, si no trabajo en día feriado, ¿es válido que la empresa opte por ser recuperado ese día perdido? Por ejemplo, asumo que ella está trabajando de sábado a miércoles y tiene día de descanso jueves y viernes, en este caso. Ah, ya, si si el feriado coincide con tu día de descanso, tienes mala suerte y ya tendrás que esperar al próximo año que ya no coincida con tu día de Otro feriado. descanso y ya puedas descansar, ¿no? O sea, en realidad es como cuando para el común de la gente que trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado y tienes un feriado que cae domingo, ay, es como si no existiera el feriado, ¿no? Igual es. Aquí tenemos otra consulta de Marco, quien nos indica, ¿aplica para las personas que reciben su sueldo por recibos por honorarios? Ya, ahí tienes un problema de fondo en Ajá. realidad, ¿no? Que es que si tú eres un trabajador, no deberías recibir tu sueldo por recibos por honorarios, sino deberías estar en planilla, ¿no? Entonces, lo primero que habría que analizar es si esa persona es un verdadero independiente. Si esa persona es un verdadero independiente, entonces esa persona tendría libertad sobre cuándo trabaja y cuándo no trabaja, y las normas laborales no le serían aplicables y por lo tanto el feriado le resultaría irrelevante, ¿no? Podría dejar de trabajar porque supuestamente es un autónomo que decide por sí mismo en qué momento lleva a cabo su actividad profesional, ¿no? Lamentablemente lo que ocurre es que hay muchas relaciones laborales encubiertas bajo la forma de supuestos independientes que en realidad son trabajadores, ¿no? Y ahí, o sea, no es que solamente te toque el feriado, sino que seguramente la empresa además tiene una deuda con esa persona por muchos otros conceptos, ¿no? O sea, vacaciones, CTS, gratificaciones. El problema del incumplimiento respecto del trabajador encubierto que presta servicios bajo recibos por honorarios es mucho mayor, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Hugo, quien nos indica que él trabaja el día jueves, pero desde las 10 de la noche. Él trabaja en la madrugada. Desde las 10 de la noche son 8 horas. ¿Le correspondería el pago doble? Sí, cuando el turno empieza en día feriado, se considera trabajo en día feriado. Pero cuando el turno empieza, o sea, si es que fuese que su turno empezó a las 10 de la noche del miércoles, por ejemplo, y termina el turno en día feriado, entonces se considera un trabajo en día normal. Claro. ¿No? Aquí tenemos otra consulta de Jorge Carguayo, quien nos indica, si descanso habitualmente los días martes y la empresa justo por esta semana me está poniendo a descansar el día jueves, no aplica el pago doble, ¿verdad? También es mala suerte. No, eso no es mala suerte. Ahí parece que hay un problema respecto de la organización de la empresa, ¿no? O sea, porque, a ver, una cosa es que tú tengas una empresa en la que es normal que se turnen o que se roten los días de descanso, ¿no? Y bueno, si te tocó jueves esta semana, es efectivamente qué mala suerte, ¿no? Pero si tú no tienes días de trabajo rotativos, o sea, días de descanso rotativos, sino que tu descanso siempre es el día martes, entonces a salto de que la empresa te diría, no, esta semana te toca descansar el jueves, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Entonces la empresa parece que no estaría actuando de buena fe al mover únicamente el día de descanso por esa semana, por esa semana en la que hay un feriado, y lo que estaría pasando es que a la persona le estarían debiendo un día de descanso esa semana, ¿no? Tendría que tener 2 días de Tendría descanso. que tener 2 días de descanso, el martes, que es el que siempre descansa, y el jueves. Y lo que está pasando es que como está trabajando el martes, que es su día de descanso, le toca una compensación extra por trabajo en día de descanso. Aquí tenemos otra consulta de Carmela Loaiza, quien nos indica, en caso de discrepancia, ¿quién define si me pagan el feriado o me den otro día de descanso? En caso de discrepancia, te tienen que pagar, ¿no?
para que te den otro día de descanso, tiene que haber acuerdo. No. Y en caso, por ejemplo, que yo no opte por un día de descanso, ¿hasta cuánto tiempo puede esperar mi empleador en vez de pagarme? O designar una O fecha, sea, lo ¿no? primero tendría que haber un acuerdo, ¿no? Claro. Y en ese acuerdo tendríamos que decir, bueno, el descanso se va a hacer efectivo en los siguientes 30 días, 60 días, 6 meses, no sé. Y ahí, en ese plazo, la empresa tendría que decidir cuál va a ser el día que se me va a asignar, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Jonathan Reategui que nos indica, si me dan la facilidad de descansar en el día laborable, ¿la empresa puede tomar un día de mis vacaciones para compensar esa jornada? Si me dan la facilidad de descansar el día, No, o sea, el viernes. El día viernes, claro. Ya, el Lo día pueden viernes, tomar como mis vacaciones. Ahora sí, ¿no? O sea, ahora como hay esta nueva norma sobre vacaciones que permite tomar vacaciones en días sueltos, sí es una posibilidad que por acuerdo de partes se determine que el día viernes que se descansa sea un día de vacaciones, ¿no? Pero para eso, como acabo de decir, se requiere acuerdo. No es que la empresa te puede decir yo cierro y cojo un día de tus vacaciones, No. sino que tú tienes que pedir esas vacaciones el día viernes, ¿no? Probablemente incentivado por la empresa. La empresa te dice, oye, queremos cerrar la empresa, queremos que nadie venga a trabajar, ¿qué les parece si todos piden un día de vacaciones? Y todos están de acuerdo y piden su día de vacaciones, entonces ahí todo bien, no hay ningún problema. Pero Todos la empresa, tienen que estar de acuerdo. La empresa no te puede obligar, bueno, el que no esté de acuerdo tendrá que venir a trabajar, aunque sea él solito, pues, ¿no? Pero si no, la empresa no te puede obligar a descontar ese día de tus vacaciones, porque el fraccionamiento del descanso vacacional siempre es voluntario, ¿no? ¿Existiría alguna sanción en caso de que no quiera trabajar en el día feriado? Es que no, porque el trabajo en día feriado es voluntario, ¿no? Salvo el caso que ya vimos del caso fortuito o la fuerza mayor, no se me puede sancionar por no trabajar en día feriado, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Ronnie Santos que nos indica, si el día lunes 29 no trabajé por órdenes de la empresa, ¿me corresponde de igual manera mi feriado? No trabajaste por órdenes de la empresa. No tendría nada que pero ver, ¿verdad? No era tu día de descanso normal, era un día X que la empresa decidió que no trabajaras y no sabemos por qué, igual te corresponde el día feriado, ¿no? Salvo que tú llegues a un acuerdo con la empresa en el que se diga que el descanso del día lunes va a ser el que compensa el que no vas a tomar el día feriado, pero tendría que haber acuerdo. De acuerdo. ¿Trabajar en días feriados suma el cálculo de mis CTS, utilidades y otros derechos laborales? El pago doble, si se refiere al pago doble, en realidad no. No necesariamente, porque el pago, estos pagos que no son regulares, que no son pagos que yo recibo todos los meses, para que se incorporen a la base de cálculo de la CTS o de las gratificaciones, tienen que recibirse por lo menos 3 veces en el semestre de cálculo. Por ejemplo, si estamos hablando de la gratificación de diciembre, el semestre de cálculo va de julio a diciembre. Entonces yo tendría que haber recibido pago por trabajo en feriado en agosto, en octubre y en noviembre, por lo menos 3 veces, para que eso se incorpore al cálculo de la CTS. Si solo trabajé un feriado en todo el semestre y solo me pagaron por ese único feriado que trabajé, entonces no se cumple con ese requisito de por lo menos 3 meses y no se incorpora a la base de cálculo. Aquí tenemos otra consulta de Brian Gary que que te pregunta si siempre corresponde el pago doble, él mencionó triple, pero es doble, de la remuneración en cualquier feriado, sea cual sea. Sí, la única excepción es el caso del 1 de mayo, cuando el 1 de mayo además coincide con el día de descanso, o sea, por ejemplo, yo descanso domingo, cae domingo 1 de mayo y encima yo trabajo, ahí el pago es cuádruple. Wow. Pero es una cosa extraña, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Sí, es extraordinario por el 1 de mayo, que es el día del trabajo, no es algo que ocurra respecto de los demás feriados. De acuerdo, aquí tenemos otra consulta de Karen Bustamante que nos indica, en un mes tengo que trabajar 48 horas y para cumplir mis horas también me ponen a trabajar los feriados sin ningún beneficio. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. O sea, no es que tú tengas que trabajar 48 horas,
todas las semanas si es que hay un día feriado. O sea, si tu jornada normal es de 48 horas, pero hay un día feriado y ese día feriado no coincide con tu día de descanso, entonces obviamente en esa semana simplemente no vas a cumplir la jornada de 48 horas y no pasa nada porque es derecho del trabajador hacer uso del día feriado que la ley le concede, ¿no? Solamente son 12 días feriados al año, son 12 semanas que no vas a cumplir la jornada de 48 horas, ¿no? De acuerdo. Las dos últimas consultas de Jesús Reyes, que nos indica el pago de las sobretasas solo sería en el caso de que el feriado caiga domingo o solamente es en el caso del 1 de mayo. El pago de la sobretasa de que se paga cuádruple es solamente cuando el 1 de mayo coincide con el día de descanso. Yo he dicho domingo porque la mayoría de la gente descansa el domingo, pero va a depender del día de descanso que cada uno tenga, ¿no? De acuerdo. Finalmente, la última consulta de Luciana García. Muchísimas gracias por tu consulta, Luciana, que nos indica, ¿es válido que la empresa decida por sí sola, sin consultar, que varios días no laborables no se trabajen y meses después decidan sorpresivamente que se deben compensar esos días trabajando horas extras? ¿Esto es válido? Bueno, más o menos, ¿no? Ajá. O sea, porque sí, la empresa puede unilateralmente decidir que va a utilizar ese día no laborable, ¿no? Y cuando la empresa lo decide, también puede decidir unilateralmente cómo se van a compensar las horas, ¿no? Las horas dejadas de laborar, pero debería decidirlo en ese momento, ¿no? O sea, pasado determinado tiempo, si la empresa no ha dicho nada, lo más razonable sería entender que la empresa decidió que esas horas no se iban a compensar, ¿no? O sea, si bien la empresa tiene poder de dirección respecto de la organización interna del centro de trabajo, ese poder de dirección tiene que ejercerse siempre de manera razonable, ¿no? Y no es razonable que yo ande regalando días no laborables a mis trabajadores y de pronto, no sé, pues en diciembre, porque tengo campaña navideña, se me ocurre que todo el mundo tiene que trabajar 60 horas a la semana, ¿no? Claro. No parece muy... Lo más adecuado es mediante algo escrito. Sí, lo más adecuado sería en el momento en el cual se concede el día no laborable, automáticamente se diga cómo se van a compensar esas horas dejadas de laborar, si es que se va a haber compensación. Claro, ¿no? si tú como jefe estás decidiendo que vas a dar esos días libres sin compensación, genial, pero de ahí no puedes cambiar De ahí no puedes cambiar de idea, ¿no? Ajá, Sí. de acuerdo. Una última consulta que aquí nos están pidiendo de Percy Araujo, quien nos pregunta si los part-time, los de seguridad y cualquier otros trabajadores, si trabajan en feriado, igual reciben pago triple, ¿verdad? Sí. Todos los que estén igual, en planilla. Todos los que estén en planilla y ese día tengan su derecho al día feriado y hayan trabajado, ¿no? De acuerdo. Han quedado varias consultas, Mónica. ¿Algún mensaje final y cómo se pueden contactar contigo en para cualquier otra duda? Bueno, en principio creo que lo más importante de tener en cuenta es que hay que distinguir el día jueves, que es un día feriado y que los trabajadores tienen derecho a descansar, del día viernes, que es un día no laborable compensable, que la empresa lo puede adoptar voluntariamente, pero también puede no hacerlo, con lo cual si yo trabajo el día viernes no hay derecho a ninguna compensación particular, ¿no? Y en cambio, si trabajo en el día feriado, sí puedo tener derecho a que se me compense con dinero un pago doble, que como vimos, a la larga acaba siendo un pago triple, o en todo caso, que se me compense con un día de descanso sustitutorio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mónica, y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Podrán ver este video los próximos minutos en la web de gestión y conmigo será hasta la próxima.